Hola, hola, ¿cómo están? Hoy les traigo otro episodio y quiero comenzar con esta reflexión de el mundo en dibujos. Yasmín se graduó a los 27, pero encontró su pasión a los 35. Martina dejó de creer en el amor a los 27, pero se casó a los 35. Julieta tocó fondo varias veces, pero siempre se recuperó. María tuvo muchos novios y a los 38 encontró al verdadero amor. La vida es un cambio constante. Disfruta del camino. No es una carrera, no estás compitiendo, respeta tus tiempos. Y con esta serie de afirmaciones que encontré hace unos días por ahí en Instagram, quiero comenzar este episodio que nos pega mucho a las mujeres. Lo hablo desde nosotras porque es desde nosotras que lo conozco. No sé si para ellos también sea igual de duro. Pero llegar a los 30, carajo, es difícil, es complejo. Lo digo desde mi perspectiva y porque he escuchado a varias de mis amigas y a varias mujeres decir que sí es un momento crucial para la vida de cada mujer. Desde muy niña he tenido en mi cabeza que mi vida tenía que seguir un patrón específico. Un patrón que era eslabón tras eslabón y que cuando no encontrabas eslabón era como si todo se hubiera derrumbado, como si todos esos sueños, como si todo ese trabajo, como si todos esos anhelos se vinieran a pique. Así que desde muy niña he sido muy calculadora, he sido cuadriculada y es algo que muchos me refutaron en algún momento, el hecho de ser tan cuadriculada. Pasaron los años. Mi primer eslabón era hacer mi maestría y tenía clarísimo que ese iba a ser el primer eslabón luego de graduarme de la universidad y lo conseguí. Y eso generó como una afirmación de que estaba haciendo las cosas bien. No quiere decir que las hiciera mal, simplemente que no estaba respetando mis tiempos. Me gradué de la maestría, luego el afán de, bueno, no hay un prospecto, hay que encontrar un prospecto. En mi cabeza tenía que me iba a casar a los 28 años, que mi primer hijo iba a ser a los 30 y que mi segundo hijo iba a ser a los 35, porque mi modelo a seguir siempre ha sido mi madre. Y ese fue el camino que ella trazó, pero pues era su camino, fueron sus tiempos, fue su proceso. Encontró el amor, fue feliz, sigue siendo feliz, con sus altibajos, y yo quería ese mismo camino. Así que llegué a mis 28 años con un prospecto. Voy a ser sincera, el prospecto lo busqué en ese afán de, bueno, me tengo que casar, tal, no sé qué. Este man yo sé que yo le gusto, lleva detrás mío un tiempo, entonces seguro me propone matrimonio. Pero jamás le pregunté a Dios, jamás. Ni a la vida, ni al universo, ni a las energías, como lo quieran ustedes llamar. Así que seguí con mi plan, porque era mi plan. Y me estrellé, y me caí, y me di durísimo, y me tuve que levantar, y me frustré, porque cumplí 29. Y seguía en esa búsqueda y en ese afán, porque era un afán de tener que cumplir esto antes de... Y me volví a estrellar, duro, me volví a ilusionar. Tuve un amiguito en ese transcurso, lapso de tiempo, em, que de alguna manera también me hizo creer que podía pasar esto de llegar hasta viejitos y todo este cuento. Y me estrellé. Y fui de estrellón en estrellón durante ese tiempo y cumplí los temidos 30, que déjenme decirlo, fue duro. Esa transición entre los 20 y los 30 a mí me dieron muy duro porque dije, hasta aquí llegó. Realmente el tren me ha dejado. No sé cuál tren,
Ni siquiera entiendo en qué vagón iba, no sé en qué estación me tenía que bajar, pero tenía que subirme a ese tren. Pero el tren pasó y me sentí abandonada. El problema era que me estaba abandonando a mí misma, o sea, era yo misma la que estaba dejándome ahí, esperando en una estación de tren algo que yo tenía planeado, pero es que estaba en la estación incorrecta y por eso me estrellaba constantemente. Durante ese año, como en el episodio anterior, tuve procesos de autoestima muy fuertes, me sentí insuficiente, me sentí frustrada, me sentí vieja, sentí que ya no iba a ser, que eso que yo había soñado de casarme y tener hijos, que era como la meta próxima, ya no se iba a cumplir, porque es que eso pasa en los 20, eso no pasa en los 30. Y que si iba a tener un bebé más grande iba a ser horrible porque alto riesgo, porque ya estaba vieja, porque no sé si tenía problemas de infertilidad y un montón de escenarios catastróficos inundaban mi cabeza y entonces apareció eso con más fuerza que llamamos ansiedad. Y como la película es de Intensamente, la ansiedad te forma una película de escenarios futuros catastróficos que te crees. Y yo decía, ¿en qué momento me voy a quedar sola? O sea, no había acabado de cumplir 30, yo estaba pensando que ya tenía 40 y que en los 40 entonces, ¿qué? Hasta que le di tiempo al tiempo, cumplí 31, conozco al amor bonito y empiezo a construir de nuevo y digo, ok, los 20 fueron una etapa donde yo construí la mujer que soy hoy. Y hoy que tengo 33, a la puerta de los 34, puedo decir con certeza que ha sido sin duda parte de la década más espectacular que he vivido, porque me he descubierto como otra mujer, una mujer que no conocía y que me encanta lo que es, una mujer que tiene claro ahora que todo eso trágico que yo me había inventado y que yo misma me había contado no era tan cierto, que estaba ahí como en una bucle sin fin de pensamientos hirientes que no me dejaban ser yo misma, ni disfrutar del momento, que era tan importante, del aquí y el ahora. Y cuando trabajé con la doctora Manuela Luchau, ella me decía, Ingrid, vas a empezar a disfrutarte a ti misma, vas a empezar a construirte a ti misma. Y estaba a puerta de mis 30 cuando empecé con ella. Y hice un ejercicio que tal vez es muy doloroso y que espero que si alguna me está escuchando y le sirva, hágalo. Bien, venza un poco ese miedo a la soledad y ella me dijo algo que nunca se me va a olvidar. Estar solo y en soledad son dos cosas totalmente diferentes. Estar solo es claramente esa sensación de no tener nadie a tu alrededor. Pero estar en soledad es totalmente diferente. Es ese momento en el que tú te puedes disfrutar a ti misma, irte a una cita contigo misma, irte a tomar un cóctel, comer algo que te gusta, ir a un museo, ir a cine sola, ir a un concierto sola. Y a callar un poco esa voz del ego diciéndonos, estás sola porque tú misma te lo buscaste, porque nadie te quiere. Si ves, por calculadora, organizada, estás sola. Nadie te extraña. ¿Que fue difícil? Es muy difícil acallar esa voz interior que todo el tiempo te está diciendo que no eres suficiente y que no mereces y que por eso estás ahí sentada sola disfrutándote una cerveza y no te la disfrutas
por estar pensando en eso. Mi primera cita a solas fue en un bar de rock cerca a mi casa. Me senté una noche llena de todo el miedo posible y tratando de acallar esa voz y pedí una cerveza. Y me senté en una mesa en un rincón del lugar. El rock para mí ha sido un género que estuvo vetado por un tiempo, que me acompañó en mi adolescencia, que me encanta y que significó algo muy importante para mí. Entonces decidí hacerlo en este lugar. Y claro, estás sola porque nadie te quiere. Todo el mundo está acompañado en este lugar menos tú. ¿Qué estarán pensando los demás viéndote ahí sola? Y dije, no más. Me voy a disfrutar esta cerveza. Estoy estresada después de haber salido de mi trabajo y me la quiero disfrutar. Saqué el celular y empecé a scrollear para poder distraer la mente. Y cuando lo logré, pude disfrutar del rock y de mi cerveza. Y a partir de ese día aprendí que debo tener una cita conmigo misma, así sea una vez al mes, porque no todas las semanas puedo hacerlo, pero una vez al mes estaría bien. Y entonces empecé a ir a conciertos sola, preguntaba, ¿va a venir Andrés Cepeda? Porque amo a Andrés Cepeda, voy a hacer esa cuña. ¿Alguien quiere ir? Ninguna de mis amigas o ninguno de mis conocidos, o si tenía novio en ese momento, no compartía el gusto. Y dije, ¿y voy a dejar de disfrutar a mi artista favorito porque no hay nadie quien me acompañe? Cuando tengo mi propia compañía. Y fui a mi primer concierto a un Movistar Arena a escuchar a este hombre maravilloso que se llama Andrés Cepeda. Y entonces me senté en la silla y me di cuenta que al lado y que enfrente mío habían dos chicas en la misma condición, solas. Y me lo disfruté como nunca. Y hoy día es uno de mis pasatiempos favoritos. Entre más pueda ir a un concierto sola, muchísimo mejor. Porque estoy yo disfrutándome el momento. Estoy en el aquí y en el ahora, con todas mis versiones, disfrutando a Andrés Cepeda y me importa un pepino el resto del mundo. Y eso me ayudó a construir eso de todo a su tiempo. No estás sola, estás en soledad, que es diferente. Porque está Dios, el universo, las energías, mis padres, mis amigas, mis alumnos, si tenía novio en ese momento, mi pareja, y si no lo tenía, tenía un montón de red de apoyo a mi alrededor. Y esa cuestión de la soledad era porque no había una pareja sentimental, restándole importancia a todo lo que estaba a mi alrededor. Entonces ahí comprendí que debía seguir trabajando en esos vacíos internos, en esas heridas internas y empezar a darme el lugar a mí misma que yo misma me había quitado y que me hacía sentir que el tren me había dejado. Parte de mis primas se casaron jóvenes, encontraron el amor de su vida y eso está perfecto. Qué rico que lo hayan encontrado jóvenes. Pero eso no implicaba que si yo no lo había encontrado a mis 20, ya no lo iba a encontrar. Muchas de mis primas ya son madres y qué bonito que lo sean y que hayan experimentado ese momento antes que yo. Yo tengo una ventaja. Ahora las puedo observar y cuando yo sea madre, voy a tener herramientas suficientes para preguntar, para decir qué hacer. Entonces tampoco me había dejado el tren de ser madre. Como se los dije en un episodio atrás, no soy madre porque tal vez no es el tiempo. Y en esa búsqueda espiritual encontré esa cuestión de llenarme de mí misma. De ser la madre de Ingrid niña, a la que la llamamos mini Ingrid, y entender que si puedo ser una madre para esa versión, podré ser una buena madre cuando lo sea. La sociedad está llena de un montón
de parámetros, de cosas que hay que cumplir. Es como si la vida de una mujer fuera un checklist de cosas y que cuando no se le puede hacer chulito a una de ellas, fracasaste como mujer. Y te señalan por tener muchos novios porque eso no es de mujeres. Quién sabe con cuánto se acostó y eso duele y que me quita valor. Y le estoy permitiendo al otro que me quite el valor que yo sé que tengo. Eso no me hace ni más ni menos mujer. Ay, pero es que, vea, ya tiene 30 y nada consolidado, no tiene una relación. ¿Será que se va a casar? Eso se va a quedar solterona. Y si me quedase solterona, ¿cuál es el problema? Puedo disfrutar de mi tiempo, de mis cosas, de mi vida a mi manera. Viajar cuando yo quiera, salir cuando yo quiera. No es mi caso, debo aclarar, pero sí en un momento dado he pensado en eso. ¿Y si me hubiese quedado solterona, qué hubiera pasado? Tal vez el sueño del matrimonio y de los hijos no era para mí y mi vida era en otro rumbo. Y si hubiese querido ser mamá, hay muchísimas opciones para ser mamá. Y haberle dado amor a un ser humano en soledad. Hoy día no es mi historia, pero sí quería llevarles esta reflexión porque sé que hay muchas que se sienten en ese limbo, en un limbo que la misma sociedad nos ha hecho creer, que nos ha hecho meternos en la cabeza de que nuestro valor siempre nos las da un tercero y que nosotras mismas no podemos darnos ese valor, ese lugar, ese estatus. Y quiero terminar con esto del mundo en los dibujos. Incrementar el amor que sentimos hacia nosotras mismas, valorarnos, establecer límites sanos, soltar oportunamente es una práctica que se puede iluminar a través de las palabras y del acompañamiento. Y aquí quiero invitarlas a eso que escuchamos siempre, la sororidad. Seamos luz para los demás y que nuestros demonios internos y esa oscuridad que nos acompaña inevitablemente la podamos transformar en luz para otros. Hay un montón de tela por cortar, me dijo una amiga por ahí. Y bueno, esta soy yo, esta es la mujer y esta es mi historia.